amplia, pero vamos a procurar compartir lo más relevante de cada uno de esos temas. Así que les voy a pedir, por favor, que tengan máxima concentración, no se distraigan mucho, mantengan apagados sus audios para no tener dificultades ya en el trabajo. Muy bien, ya estoy compartiendo la diapositiva. A ver, por favor, me confirman si lo están visualizando. ¿Alguien me puede confirmar si ya lo están visualizando, por favor? Sí se ve, profesor. Ya, ok. Muchas gracias, joven. Semana 4, preceptiva literaria. A ver, vamos por la primera parte, ¿ya? Rapidísimo. Cuando hablamos de preceptiva literaria, estamos hablando, lógicamente, a todo el marco teórico o los fundamentos teóricos que nos dan sobre el tema de literatura, ¿no? La literatura, en primera instancia, jóvenes, es un arte, ¿ya? Como arte, lógicamente, va a ser una manifestación artística, ¿no? Basada en el uso del lenguaje tanto escrito como oral. Acá dice, ¿no? El uso del lenguaje tanto escrito como oral. Significa que si es escrito y oral, existe una literatura oral y existe una literatura escrita. Cuando nosotros hablamos de la literatura oral, nos referimos a aquella que tiene un carácter anónimo y un carácter colectivo, ¿no? Anónimo porque no hay un autor definido, colectivo porque es una creación del grupo, creación de toda una cultura. Y literatura oral porque no hay un registro, no hay un material escrito. Pero ¿cómo se ha mantenido durante el tiempo este tipo de literatura, ¿no? A través de los padres a los hijos, o sea, se ha transmitido a través de generación en generación, ¿ya? De esta literatura todavía existen muchos testimonios, incluso acá en la región Junín tenemos todavía literatura oral, ¿ok? Eh, en el caso de la literatura escrita, lógicamente se da por la aparición de la escritura, ¿no? Las primeras formas, por ejemplo, los jeroglíficos, los ideográficos, los símbolos, pero ya la literatura escrita se va a afianzar eh, cuando aparece la imprenta, ¿no? Y se empiezan a editar los primeros materiales o los primeros textos escritos, que luego pues se van a empezar a difundir primero por los países europeos y posteriormente pues a nivel mundial, ¿ya? Entonces, eso es con respecto a la literatura, ¿no? Tanto oral como escrita. Ahora dice, de un país, una lengua. Esto es importante, ¿no? Porque hay literatura rusa, literatura francesa, literatura italiana, literatura china, literatura peruana, literatura mexicana, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con un país y la lengua que maneja ese país. ¿Perfecto? Ahora dice, una época. Una época es ubicar en el espacio, ¿no? Y en el tiempo, fundamentalmente. ¿Ya? Una época, un periodo, una etapa. Por eso que en la literatura universal ustedes van a poder encontrar, ¿no? Distintas corrientes literarias que están ubicadas en una época determinada. Por ejemplo, el clasicismo, el medievalismo, el renacimiento, todas están en función a épocas, ¿no? O sea, tiempos, ¿ya? Y finalmente, la literatura también tiene que estar, pues, desde la perspectiva del género. Es decir, hay obras literarias que se ubican en el género épico, otras en el género lírico, otras en el género dramático y otras en el género narrativo, ¿no? Entonces hay escritores que se han especializado en poesías, hay escritores que se han especializado en teatro, hay escritores que se han especializado en narraciones, entonces se van ubicando de acuerdo al género. Entonces, en suma, jóvenes, la literatura es eso, ¿ya? Pero como la literatura es un arte, amerita del uso de un lenguaje muy especial, muy particular. ¿Perfecto? Este lenguaje es el que le va a dar belleza, le va a dar expresividad, le va a dar vivacidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos que saber
diferenciar un lenguaje denotativo de un lenguaje connotativo. ¿Cuál de estos lenguajes se utiliza con frecuencia en la literatura? Y lógicamente la literatura utiliza el lenguaje connotativo. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? El lenguaje denotativo es un lenguaje cotidiano, sencillo, claro, el que nosotros lo utilizamos permanentemente para comunicarnos con amigos, familiares, vecinos, etcétera, etcétera. ¿Ok? En cambio, el lenguaje connotativo es un lenguaje ya elaborado estéticamente, ¿no? Es metafórico, es figurativo, es literario, es artístico. Observen acá estas 5 palabritas, ¿ve? Cadena, laurel, cisne, rojo, cruz. Desde el punto de vista del lenguaje denotativo, ¿qué significa cadena? Bueno, cadena será pues un objeto, ¿eh? Eso es lo denotativo. ¿Qué será el laurel? Es un vegetal. ¿Qué será el cisne? Un ave. ¿Qué será el rojo? Un color. ¿Qué será la cruz? Un objeto, ¿no? Perfecto. Eso desde el punto de vista denotativo, ¿no? Porque el significado es sencillo y claro, directo. Pero desde el punto de vista connotativo, la cadena nos da idea de qué? De esclavitud, de opresión, de castigo, ¿no? Eso ya es desde el punto de vista connotativo. Desde el punto de vista connotativo, ¿qué idea nos da la palabra laurel? Ah, ya, la palabra laurel nos da la idea de triunfo, de éxito, de gloria, ¿no? Por eso que los emperadores romanos lucían sus coronas de laurel, ¿no? ¿Por qué? Porque le otorgaban un significado connotativo, ¿ya? El cisne nos da la idea de felicidad, de unión, ¿no? ¿Y por qué sale esa idea connotativa, ¿no? Porque se relaciona un poco con las características de este animal, ¿no? Por ejemplo, el cisne es un animal que no puede tolerar la vida en soledad. O sea, tú a los cisnes vas a encontrar siempre en pareja, siempre. Y si uno muere, automáticamente el otro también muere. O sea, no toleran vivir en soledad. Por eso que el cisne se convierte, pues, desde el punto de vista connotativo, en un elemento simbólico para el amor, ¿no? Para el matrimonio, para la unión, para la felicidad, ¿ya? El rojo connotativamente nos da la idea de pasión para unos y para otros de peligro, ¿no? ¿Cierto? En el caso del semáforo, por ejemplo, la luz roja nos da la idea de peligro, de peligro. En el caso de una mujer que se pinta los labios de rojo, nos da la idea de pasión, ¿no? La cruz connotativamente nos da la idea de muerte, de fe, de religión, ¿no? Por eso, jóvenes, que escudriñar el lenguaje connotativo se hace un poquito más complicado que el lenguaje denotativo. De ahí que de repente muchos de ustedes cuando leen una obra poética o una obra literaria, entonces se les hace un poquito más difícil de entender el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el escritor utiliza un lenguaje especial, un lenguaje connotativo, ¿ya? Entonces, como la literatura es arte, este lenguaje es el que le da peso, ¿no? Le da mucha belleza, le da mucho movimiento, mucha musicalidad a las palabras. Entonces, eso es importante que ustedes entiendan. Por ejemplo, en el último debate, uno de los candidatos dijo cosechar agua, ¿no? Y bueno, pues algunos periodistas limeños que a veces tienen una limitada apreciación de los mensajes, digo limitada porque de repente no toman en cuenta este tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, empiezan a hacer escarnio, se burlan, se mofan, lo empiezan prácticamente pues ¿no? a lapidar, ¿no? Y sin entender, ¿no? Porque la expresión cosechar agua está dentro del nivel del lenguaje connotativo.
Es más, jóvenes, ¿no? En muchos lugares de la sierra se cosecha el agua. ¿Y cómo es el mecanismo de cosechar el agua? ¿No? Que los campesinos en las zonas rurales, en las zonas altinas, ¿no? Aprovechan las temporadas de helada, ¿no? Donde cae, por ejemplo, la neblina y se depositan en en unas pequeñas terrazas, ¿no? Que tienen su canaleta y esa canaleta con el paso de las horas o de los días, se encarga de transportar ya esa nieve que se ha convertido en líquido, ¿no? Entonces empiezan a aprovisionarse del elemento vital que es el agua, el H2O. A ese mecanismo tan sencillo y tan, ¿no? Artesanal y tan empírico se le denomina cosecha de agua, ¿no? Pero en el nivel connotativo, lógicamente adquiere todo un valor significativo, más poderoso, ¿no? Es como si yo digo, a ver, las lágrimas del cielo. Oye, si me escuchan los periodistas de Lima, uy, se van a burlar de mí, ¿no? Ese señor está loco. Piensa que el cielo tiene lágrimas. No, pues, cuando yo digo lágrimas del cielo, le estoy dando una connotación a mi mensaje, una connotación, no una denotación. Entonces, estoy haciendo uso del lenguaje connotativo. Entonces, lágrimas del cielo, no es que me esté refiriendo a las lágrimas ni me esté refiriendo al cielo, sino estas dos palabras yo le estoy otorgando un nuevo significado, ¿no? Y al decir lágrimas del cielo me estoy refiriendo de manera muy sencilla a la lluvia, pero ya me estoy refiriendo de manera artística. O sea, lluvia, eso es lo denotativo. Artísticamente, connotativamente, lágrima del cielo. ¿Ve? ¿Te das cuenta? ¿No? O si yo digo, no, las perlas de tu boca, las perlas de tu boca. Bueno, eso es pues connotativo. Denotativo se refiere pues a los dientes. Luceros de tu rostro, eso es connotativo. Denotativamente será pues tus ojos. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Entonces, ese nivel de lenguaje es el que nosotros tenemos que también procurar entender, ¿no? ¿Ya? Claro que ahí el candidato utilizó un lenguaje que no apropiado, ¿no? Para un discurso que se iba a escuchar por miles de personas, ¿no? Pero ahí está pues un poco el manejo del lenguaje, jóvenes, ¿ya? Por eso que cuando ustedes leen, por ejemplo, algunas poesías de Vallejo, no se hace bien complicado entender, ¿no? Es que los artistas son así. Los artistas son personas que hacen que sea muy difícil de comprender sus mensajes. Entonces el artista hace de que el lector se esfuerce, ¿no? Desarrolle una capacidad reflexiva muy profunda para poder comprender e interpretar sus mensajes, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando Vallejo decía, hay hombres que nacen y mueren. Y en la segunda partecita decía, hay hombres que sin haber nacido mueren. Miren, artísticamente Vallejo nos dijo, ¿no? Hombres que sin haber nacido mueren, se está refiriendo al aborto. Porque si él en su poesía dice, el aborto es muy frío, pues, ¿no? La literatura es arte, el lenguaje tiene que ser bello. Entonces dice, ¿no? Hombres que sin haber nacido mueren, ¿eh? Es una frase muy bonita, ¿no? Pero que su significado profundo es el aborto, ¿eh? Esa dimensión. Vamos entonces ahora a las técnicas narrativas, ya entendiendo un poco esos conceptos básicos del lenguaje connotativo, denotativo, un poco de la literatura. En las técnicas narrativas, jóvenes, vamos a hablar del narrador, del orden y el discurso. Pero como primera premisa que ustedes tienen que diferenciar es el concepto de el autor y el narrador. ¿Ya? Son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Ya? Porque por ahí algún jovencito me dice, profesor, ¿el autor no es el narrador? ¿El narrador no es el autor? No, señor. Son conceptos diferentes. A ver, rápido, para diferenciarlo. El autor es la persona real, ¿ya? Esa persona real que escribe la obra literaria. Mario Vargas Llosa es el autor de tantísimas obras literarias, ¿no? Es el autor. Es una persona de carne y hueso. Existe en la vida real.
está todavía con vida, ¿no? A pesar de sus años, todavía está con vida. Pero el narrador, escúchame bien, el narrador es el personaje creado o voz ficticia que va a narrar los hechos. ¿Ya? ¿Quién ha creado al narrador? Al narrador lo ha creado el autor. El autor ha creado al narrador, porque el narrador es un personaje. ¿Ok? Entonces, nos vamos a referir al narrador. Según Genet, un especialista en teoría literaria, en estudios de investigación literaria, nos plantea dos tipos de narradores, dos grupos de narradores, ¿ya? Esto ya es una explicación un poquito más amplia de lo que tú tienes en tu Vademecum, ¿ya? Y lo hacemos con el mejor, con la mejor intención, ¿no? De que tú puedas tener un entendimiento un poquito más completo del tema, ¿ya? Según Genet, hay dos grupos de narradores, los homodiegéticos y los heterodiegéticos. Bien, que son conceptos, para que no los confundas, voy a explicarte. Se dice narrador homodiegético, aquel narrador que forma parte de la historia, está dentro de la historia, es un personaje de la historia que nos va a narrar, ¿ok? Por eso se le dice homodiegético. Ya, el narrador que es parte de la historia o está dentro de la historia. En cambio, el heterodiegético es el narrador que no está dentro de la historia, está fuera de la historia, no es parte de la historia, no es un personaje de la historia. Eso tienes que diferenciar, ¿ya? Entonces, este primer grupo de narradores homodiegéticos, tenemos en este grupo de homodiegéticos, tenemos a dos narradores de manera específica. El narrador protagonista y el narrador testigo, ¿ya? Estos dos tipos de narradores homodiegéticos están dentro de la obra, son personajes de la obra y son los encargados de narrar toda la historia. Ahorita vamos a explicarles. El protagonista y el testigo van a narrar siempre en primera persona, es decir, van a utilizar el yo o el nosotros, si es en plural, el yo si es en singular, ¿ya? Porque la primera persona en el sistema gramatical es yo. Yo caminaba por el campo. Repentinamente me encontré. Yo estuve. Entonces, eso hace el protagonista, ¿ve? Yo. El testigo también, yo, ¿no? ¿Ya? Pero hay una particularidad, ¿ve? A ver, el narrador protagonista, escúchame bien, es el personaje principal de la obra. Es el personaje principal, por eso dice protagonista. Es el que va a narrar su propia historia, ¿ya? Es el que va a narrar su propia historia. Perfecto. Ese es el personaje protagonista o el narrador protagonista. Te das cuenta que está dentro de la historia, ¿no? Es el personaje principal que nos va a narrar su propia historia, ¿no? Todos los pasajes, sus acciones, todo lo que realiza dentro de la obra. En el caso del personaje o del narrador testigo, el narrador testigo es un personaje secundario. Está también dentro de la obra, ¿no? Pero se encarga de narrar. ¿De quién ha creado al personaje protagonista? ¿Quién ha creado al personaje testigo, al narrador testigo? El autor de la obra. O sea, el autor de la obra elige, ¿no? Cómo quiere construir su historia, ¿no? En la obra literaria, ¿no? Él puede utilizar a un narrador protagonista o un narrador testigo, ¿no? ¿Ya? Entonces, el narrador testigo es el personaje secundario, es el personaje que va a observar, es el espectador, pero ¿de qué? De todas las acciones que realiza el personaje principal. Y él nos va a contar todo lo que está haciendo el personaje principal. Perfecto. Este narrador testigo. Repito, el narrador testigo es un personaje secundario. ¿Ya? Entonces, estos son los dos únicos narradores homodiegéticos. Si te das cuenta, homodiegético es un concepto general
Y dentro de este concepto general, acá tenemos los dos conceptos específicos, los dos tipos de narradores homodiegéticos. ¿Perfecto? Ahora, para que no te confundas, porque puede ser, ¿no?, que en el examen se ocurra a un maestro utilizar términos muy técnicos. Al narrador protagonista también se le conoce como el narrador autodiegético. Si deseas, anótalo, ¿no? Al protagonista se le conoce también como el narrador autodiegético. Auto quiere decir uno mismo, porque él empieza a contar de sí mismo su historia. Y otros también le dicen intradiegético. ¿Ve? Te das cuenta que son jueguitos de palabras, ¿no? No te puedes confundir. ¿Ya? Al protagonista entonces le dicen autodiegético, intradiegético. ¿Perfecto? ¿Ya? Son palabritas técnicas para referirse a este narrador. Ahora, nos vamos al heterodiegético. El heterodiegético, jóvenes, como hemos dicho, es el narrador que está fuera de la historia. Ya no es un personaje de la historia. Aquí tenemos a dos, ¿ve? Al omnisciente y al equisciente, ¿ya? Al omnisciente y al equisciente. El múltiple no, el múltiple es aparte, ¿ya? Omnisciente, equisciente. ¿Qué es el omnisciente? El omnisciente, ¿ve? Estos heterodiegéticos van a narrar la historia en tercera persona, porque ellos no son los protagonistas, no son los personajes. Por eso te hablan en tercera persona. Él, ella o ellos, ¿no? Esa es la tercera persona. El omnisciente es un equivalente a Dios. Es como si nos referimos a ese ser supremo, ¿no? Que todo lo sabe, que todo lo ve. Ese es el omnisciente, el narrador que minuciosamente te describe a cada personaje, ¿no? Él sabe lo que piensa, lo que siente, sus acciones, lo que pasó en el pasado, lo que le va a pasar en el futuro. Por eso se le dice omnisciente, ¿no? Es un narrador muy, muy, muy conocedor de sus personajes, ¿no? Los describe minuciosamente, pues el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Ese es el omnisciente, ¿ya? En cambio, el equisciente también todo lo sabe, todo lo ve, pero hay una diferencia, ¿no? Que el equisciente sigue exclusivamente a un solo personaje. Se ocupa de un solo personaje, mientras el omnisciente se ocupa casi de la totalidad de personajes, ¿no? Y los describe minuciosamente a cada uno de ellos. Entonces, esa es la diferencia, jóvenes. Ahora, tenemos también a un narrador múltiple o de perspectiva múltiple, se dice. Perdón. ¿Por qué se le dice de perspectiva múltiple? Porque es el narrador, ya, que puede expresarse en todos estos tipos de narradores. Pues el múltiple es varios narradores. ¿Perfecto? Hay un momento en que se convierte en omnisciente, otro momento en que se convierte en testigo, otro momento en que se convierte en protagonista, otro momento en que se convierte en equisciente, o sea, varios narradores. En otras palabras, salto de un narrador a otro narrador. Ese es el múltiple. ¿Perfecto? O sea, se va convirtiendo en muchos momentos en narrador de distinta naturaleza. A esto tendríamos que agregarle el narrador en segunda persona, ¿no? El narrador en segunda persona, que no tiene un nombre específico, ¿ah? Solamente se le dice narrador en segunda persona, o sea, utiliza el tú, el tuteo, ¿no? ¿Cuál es la característica del narrador en segunda persona? El narrador en segunda persona suele poner al lector, o sea, al que está leyendo, como protagonista. O suele ser un cómplice, ¿no? Lo convierte en un cómplice, en un aliado al lector. ¿Perfecto? Esa es la particularidad del narrador en segunda persona. No lo mencionamos mucho porque hay poquísimas obras, ¿no?, que utilizan al narrador en segunda persona. ¿Ya? No vamos al orden. Con respecto al orden, vamos a conocer 4 tipos.
El relato lineal. Se dice relato lineal cuando la historia toma como referencia el tiempo, ¿no? O sea, por eso que es historia cronológica. Si estoy hablando de la semana, entonces empiezo a contar qué pasó el lunes, luego qué pasó el martes, luego el miércoles y así sucesivamente. Eso es una historia cronológica. Quiero contar qué pasó durante este año, entonces empiezo a contar qué pasó en el mes de enero, en febrero, en marzo. Eso es cronológico, tiempo, temporal, ¿ya? Entonces, cuando la historia te cuenta, tomando como referencia el tiempo, se llama relato lineal, ¿ya? El flashback. Flash es un término inglés, ¿no? Que significa veloz, rápido. Flash. El flashback es una interrupción así breve, veloz, fugaz, ¿no? El narrador interrumpe su historia para regresar al pasado y coger algún dato del pasado e inmediatamente regresa a la historia. Nuevamente regresa a la historia, ¿no? Pero esa interrupción es tan veloz, tan rápida que, ¿no? Se da un salto inmediato, ¿no? A retomar la historia. Perfecto. Pero esta interrupción es para regresar un momento, un moment, como dice, al pasado, ¿no? Y coger alguna información y regresar inmediatamente, ¿no? A la historia. ¿Cuál es la diferencia del flashback con el raconto? El raconto también es una interrupción. Y se interrumpe la historia para regresar al pasado, pero el autor, el narrador, escarba con paciencia, va sacando muchas informaciones del pasado y Bloom después regresa a la historia. O sea, es una interrupción extensa. Se demora el narrador acá. En cambio, acá el narrador no se puede demorar, ¿no? Regresa y inmediatamente retorna, ¿no? ¿Está bien? Esa es la diferencia entre el flashback y el raconto. Con respecto a la anticipación ya es cuando el narrador va a prever la historia, ¿no? Se va a anticipar, o sea, es futurista, se adelanta a los hechos, prevé qué cosa pueda pasar más adelante. Entonces, eso es ya la anticipación. Ahora, con respecto al discurso, el discurso se puede dar en dos formas, el directo y el indirecto. Cuando hablamos de discurso directo, cuando se hace la reproducción de las palabras o de los mensajes de manera literal, es decir, tal igual como está, sin cambiar absolutamente nada, sin modificarlo. En cambio, el discurso indirecto se hace una reproducción de las palabras, pero adaptándolas, ¿no? A la visión o al entendimiento del narrador. En otras palabras, el narrador va tratando de adecuar, ¿no? Su manejo del mensaje y de las palabras, ¿no? De acuerdo a su visión, a su perspectiva, ¿ya? Listo. Ahora nos vamos a otro temita, jóvenes, ¿ya? La versificación. Es un temita un poquito árido, pero voy a procurar explicarlo con ejemplo, ¿no? Si te das cuenta, no necesitamos mucha teoría, ¿ya? Por eso que mis diapositivas, eh, lo que ustedes perciben son conceptos y esos conceptos los voy explicando, ¿no? Y si amerita poner un ejemplo para que entiendas mucho mejor, lo hacemos. Primero, ¿qué entiendo por versificación? La versificación es, pues, tiene que ver mucho con la métrica, es la medición de las sílabas de un verso, la medición de un verso. Y los versos fundamentalmente están en las poesías, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de versificación, estoy hablando de la medición de los versos. ¿Perfecto? Entonces, para nosotros medir los versos, necesitamos utilizar las licencias poéticas, los acentos finales. Es más, necesitamos también saber qué tipo de rima se trabaja en cada uno de los versos, ¿no? En los exámenes tipo admisión te ponen, si tienes muchísima suerte, te van a poner un solo verso.
o te van a poner 2 versos. Pero máximo te pueden poner 4 versos. No pueden ponerte más, ¿no? En los exámenes de admisión, ¿ya? Entonces voy a trabajar con este verso para explicarte todo esto. ¿Estamos? ¿Ya? Todo esto para que lo entiendas con más facilidad. Concéntrate, por favor. No necesito de mucha teoría. Necesito que me comprendas cómo yo estoy resolviendo el ejercicio. Mi verso es el poeta inmortal de sueño efímero. Ya, eso es mi verso. Lo primero que se tiene que hacer cuando ya tienes el verso es separar en sílabas. Lo que aprendiste en la primaria, en la secundaria, lo separas en sílabas, como ya sabes hacerlo, ¿no? Todo este verso lo he separado en sílabas y al contar me percato que el verso tiene un total de 14 sílabas, así, fríamente, ¿ah? Sílabas. Pero si te das cuenta, abajo he hecho varias aplicaciones de estos casos y ya no hablo de sílabas, sino hablo de sílabas métricas. Ah, ya. Entonces, en el examen de admisión te van a pedir cuántas sílabas métricas tiene el siguiente verso aplicando sinalefa, o aplicando diéresis, o aplicando la ley de los acentos finales. Por eso tú tienes que saber eso, ¿ya? Entonces, sílabas es esto, la separación que nosotros hemos aprendido a hacer. Sílabas métricas es cuando nosotros aplicamos estas reglitas que estoy indicando acá, licencias poéticas y acentos finales. Si yo no aplico esto, solamente puedo hablar de sílabas, pero si yo aplico esto, empiezo a hablar de sílabas métricas, ¿ya? Empezamos. ¿Cuántas licencias poéticas tenemos? 4, sinalefa, dialefa, diéresis, sinéresis. Primero, la sinalefa y la dialefa obligatoriamente se van a dar entre 2 palabras, siempre, entre 2 palabras. La diéresis y la sinéresis se da solo al interior de una palabra, ¿ya? Esa es la primera diferencia que debes conocer. Empezamos. Sinalefa. Yo he aplicado sinalefa y está indicado con las sílabas que están en rojo, ¿ve? Aquí está una sinalefa y aquí está otra sinalefa. Las sílabas que están en rojo son las que se ha aplicado la sinalefa. Ahora, ¿qué es la sinalefa? Hay que explicarlo, ¿ve? La sinalefa nos dice unir la vocal final de la primera palabra, que en este caso es poeta, con la vocal inicial de la segunda palabra, que es inmortal, ¿no? Si te das cuenta acá, poeta termina en A, inmortal empieza con I. Cuando hay ese encuentro de vocales, se aplica la sinalefa. Perfecto. La sinalefa me dice, señor, usted tiene que unir la vocal final de la primera palabra con la vocal inicial de la siguiente palabra. Y eso es lo que he hecho, ¿eh? Por eso que ta se ha unido con in y se ha formado una sola sílaba, ¿no? Taín. Esa es la sinalefa, ¿eh? He unido estas 2 sílabas y se ha convertido en una sola sílaba. Esto, por eso que está en rojo, es la sinalefa. Entonces, la sinalefa solo se aplica cuando hay ese encuentro de vocales entre la primera y la segunda palabra, ¿no? O entre la palabra que antecede con la palabra que precede. Perfecto, ¿ya? Ahora, profesor, ¿y qué pasa si la siguiente palabra empieza con H? La H no interfiere, ¿eh? Porque la H es muda. Así que se puede seguir aplicando sinalefa, porque a la H lo tienes que ignorar, es como si no existiera, ¿no? Y se sigue aplicando. Ahora, ¿qué pasa si está la Y? La Y siempre en cuando adopte el sonido de la vocal I, también nos va a generar sinalefa. Perfecto. O sea, si yo digo, el poeta y la cantante, entonces esa I, que se escribe con Y, ¿no? Se une con esta vocal y forma la famosa sinalefa. O sea, sí es también posible hacer eso, ¿ya? Otra sinalefa, ¿dónde está? Acá, ¿ve? Sueño con efímero. ¿Por qué sueño con efímero? Porque sueño está terminando en vocal y efímero está empezando con vocal. Entonces, A, ¿ve? O, E. Entonces, sueño. ño con E me va a formar una sola sílaba, ñoe. Perfecto. Entonces,
Esa es la sinalefa, tan sencilla, ¿ven? Perfecto, no necesito mucha teoría para que lo entiendas. La dialefa. La dialefa es simplemente negar la sinalefa. O sea, la dialefa te dice no practiques, no realices la sinalefa. O sea, la dialefa es la negación de la sinalefa. A ver, ¿cómo lo entiendo esto? Si acá yo tengo entre poeta y la palabra inmortal la posibilidad de hacer sinalefa, ¿no? Pero en el examen me dicen que practique la dialefa, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo tengo que dejar así nada más. No uno, porque me están diciendo dialefa, ¿no? La dialefa es no hacer sinalefa. Donde yo puedo hacer sinalefa, ya no lo hago y lo dejo así. Quedaría igual, ¿no? Intacto, ¿eh? Pero se sobreentiende que he practicado acá la dialefa. Siempre y cuando me lo pidan, ¿no? Porque en el examen va a ser clarísimo. Identifiquen los siguientes versos, el número de sílabas métricas aplicando sinalefa. Otra aplicando diéresis. O algunos están aplicando sinalefa y diéresis. O aplicando sinalefa y ley de acentos finales. Entonces tú tienes que remitirte a hacer lo que te pide la pregunta. ¿Ya? Vamos por la diéresis. La diéresis, jóvenes, es la que está con el color verde. Vamos a explicar qué es la diéresis. Observa, ¿ve? Cuando hemos separado todas las palabras en sílabas, la palabra sueño tiene diptongo. ¿Qué es diptongo? Diptongo es unión de dos vocales que forman una misma sílaba. Entonces, ¿qué te dice la diéresis? La diéresis te dice, los diptongos tenemos que separar. O sea, las vocales que están unidas, los tengo que separar. Y eso es lo que he hecho, porque eso es la diéresis. Y la marca de la diéresis, jóvenes, son los dos puntitos que se ponen sobre la vocal débil. En este caso, entre U y E, la vocal débil es la U, por eso le he puesto los dos puntitos ahí como marca de la diéresis. Entonces, sue, que tiene diptongo, que tiene dos vocales unidas, lo tengo que separar porque me están pidiendo que aplique la diéresis. Y aquí estoy aplicando la diéresis. La diéresis es la separación del diptongo o la separación de las vocales que están unidas. ¿Ven? Entonces, separé. Ahora, no tengo otra palabra para aplicar diéresis, ¿no? Porque te he dicho que la diéresis se aplica al interior de una palabra, ¿ve? Y acá está la palabra sueño, ¿ve? Dentro de la palabra sueño estoy aplicando la diéresis. ¿Hay otra palabra que tiene diptongo? No, ¿ve? Solamente la diéresis se aplica en palabras que tienen diptongo, ¿no? Cuyas sílabas tienen diptongo. Perfecto. No hay más. Ahora vamos por la sinéresis. La sinéresis es todo lo contrario. La sinéresis se aplica en vocales que están separadas, o sea, que han producido hiato. Miren, acá la palabra poeta, ¿ve? La palabra poeta está separado po, porque las dos vocales abiertas se separan. Eso dice la regla, ¿sí o no? Las vocales abiertas se separan. Pero si me piden sinéresis, ¿qué tengo que hacer? Estas dos vocales las tengo que unir. Y ahí está el celeste, ¿ve? Poe. Ahí he aplicado la sinéresis. La sinéresis es unir el hiato, o sea, unir las vocales que están separadas. En cambio, la diéresis es separar el diptongo, o sea, separar las vocales que están unidas. ¿No? Sencillo. Como ya apliqué todo esto, empiezo a contar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sílabas métricas. Ya no son sílabas, sino sílabas métricas. ¿Por qué? Porque ya he aplicado licencias poéticas. Y esto tiene que ver con la versificación, ¿no? La métrica, la medición de los versos. ¿Perfecto? Ya, pero falta algo. Ya, este es mi resultado.
Pero me falta todavía algo. Me faltan los acentos finales. ¿Y en qué consiste la ley de los acentos finales? La ley de los acentos finales toma siempre como referencia la última palabra de cada verso. En este caso, de este verso, ¿cuál es la última palabra? Efímero. Y te basas en esta teoría. Si la palabra es aguda, le vas a agregar una sílaba. O sea, más una sílaba. Más una sílaba. ¿Perfecto? ¿Ya? Si la palabra es grave, no le agregas absolutamente nada. No le agregas absolutamente nada. Perfecto. No le agregas absolutamente nada. ¿Listo? ¿Ya? Si la palabra es grave. Si la palabra es esdrújula, le tienes que quitar, o sea, le tienes que restar una sílaba. ¿Perfecto? Le tienes que quitar una sílaba. Bueno, ya los espacios luego lo voy a verificar esto. ¿Ya? Entonces, así está la regla, así nos explica la regla, joven. Si es aguda, más una sílaba. Si es grave, se mantiene. No le quitas ni le agregas. Si es esdrújula, le quitas una sílaba. Entonces vamos a ver. Efímero. ¿Qué tipo de palabra es? La mayor fuerza de voz está última, penúltima, antepenúltima. Ah, en la antepenúltima. Está con tilde incluso, ¿no? Esto es esdrújula. Pues. Esto es una palabra esdrújula. Como es una palabra esdrújula, le tengo que quitar al resultado que he obtenido, le tengo que quitar una sílaba, ¿no? Por eso yo he puesto acá menos una sílaba métrica. 12 menos 1, 11. Entonces, este verso tiene 11 sílabas métricas, aplicando la sinalefa, la diéresis, la sinéresis y la ley de los acentos finales. Ese es el trabajo que vas a hacer. Si te presentan dos versos, vas a trabajar lo mismo que has hecho en el primer verso. Pero, ¿qué es lo que te piden? Los exámenes son bastante bondadosos, ¿no? Me dicen, en el siguiente verso, aplicando la sinalefa, identifique el número de sílabas métricas. Solamente sinalefa. Y solo aplicas lo que te está pidiendo. Cuidado que me estés aplicando diéresis, solo qué te está pidiendo la pregunta. Entonces, en función de eso te basas, ¿ya? Hay profesores que te van a pedir que apliques sinalefa, diéresis, sinéresis, ley de los acentos finales. Bueno, ahí sí tendrás que esmerarte en hacer todo, ¿no? Pero la mayoría pide uno o dos casos nada más y su función eso sacas tu respuesta, ¿ya? Eso es de manera concreta la versificación. Ahora, nos vamos a la rima, jóvenes. La rima tiene una primera clasificación que es la clasificación general, ¿no? Rima sonante imperfecta y la rima consonante perfecta. Miren, acá yo he puesto las palabras finales de cada verso, ¿ya? Por el espacio, ¿no? Imagínate que este es el primer verso, este es el segundo.